El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Señor, por este día, gracias por estar aquí, gracias por poder participar de todas las buenas obras de nuestro Dios. El gozo, la paz, la tranquilidad y la seguridad que Dios nos da a través de su palabra, a través de todo lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Y lo bueno es que Dios está llamando en este tiempo a una relación mayor con Dios. Yo no sé cuál es tu relación con Dios, yo no sé cuándo estás orando, cuándo estás clamando a Dios, pero es un tiempo de clamor, es un tiempo de buscar de Dios, es un tiempo de enderezar nuestros pasos, es un tiempo en donde Dios siempre se hace oír a través de la palabra. Ustedes saben que cuando el pueblo de Dios en el tiempo de Israel y en el tiempo pasado, para saber cómo iba, para saber cómo andaba delante de Dios, ustedes saben que Dios enviaba profetas. Esos profetas tenían la particularidad de decirle al pueblo, ¿vas bien o vas mal? El profeta tenía la obligación espiritual, ligado con Dios, de decirle al pueblo cómo estaba delante de Dios. Y lo bueno de todo esto es que hubo profetas en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, profetas que estuvieron guardando siempre un lugar para ese pueblo, o sea, guiando al pueblo para que el pueblo no se desviara. Y hubo distintos profetas como Elías, que fue llevado al cielo vivo en un torbellino. Eliseo, que hacía milagros tremendos, como el caso de hacer flotar el hacha en el agua, un hierro que flote en el agua. Eran profetas realmente destacados. Y hubo otros profetas que no fueron tan destacados, pero que tenían una relevancia tremenda delante de Dios y delante del pueblo de Israel. Uno de ellos era Amós, otro Oseas y otro Jonás. Pero el profeta Jonás tenía algo en particular. ¿Cómo se destacó el profeta Jonás? El profeta Jonás se destacó porque se lo tragó una ballena. Muchos eran profetas que tenían una relevancia tremenda, pero si había algo que tenía el profeta Jonás y se hizo famoso, fue que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Por eso fue famoso Jonás. Hoy vemos y leemos Jonás y decimos, ¡ay, que se lo tragó la ballena! O el que se lo tragó el gran pez. Y decimos Elías, ¡ay, que se fue al cielo con el Señor! O sea, cada uno tenía una distinción y otros pasaron desapercibidos. Pero lo curioso de estos profetas es que Jonás era un hombre que estuvo al lado de Dios en el tiempo del rey Jeroboam II. Jeroboam II fue el que levantó a Israel económicamente. Estuvo reinando 41 años y Israel dice que prosperó en los días de Jeroboam. Pero la prosperidad del pueblo de Dios estaba basada en cimientos muy quebradizos. ¿Por qué? Porque Jeroboam había llevado al pueblo a que prosperara económicamente, pero a que se olvidara de su Dios. Y para eso estaba Oseas, Amós y Jonás, hijo de Amitai. En ese tiempo, en Segunda de Reyes, está justamente, no lo vamos a buscar ahora, desde ese tiempo Jonás ya venía trabajando para el Señor. Y si saltamos a dónde está Jonás en la Biblia, vamos a ver que realmente pasan muchos libros para llegar a Jonás. Sin embargo, era contemporáneo
de Oseas y de Amós que estaban amonestando al pueblo. Pero Jonás tenía una particularidad, como dije recién. Era un hombre celoso del pueblo de Dios. Era un hombre que amonestaba a los reyes, como a Jeroboam, para que hicieran lo recto, para que se acomodaran bien. Y él lo hacía con gusto, ¿escuchaste? Jonás hacía con gusto, profetizaba con gusto y acomodaba a Israel con gusto, estaba en su deleite. Pero un día Dios lo llama a que vaya a predicar o a alertar a una nación que estaba en Asiria. Una nación que era enemiga del pueblo de Israel. Es como si particularmente hoy tuviéramos naciones enemigas y nosotros una nación del pueblo de Dios. Dios a uno de nosotros nos manda a evangelizar una nación que nos ha hecho la guerra permanentemente. Medio como que tu personalidad humana te dice, no puedo yo ir a llevar un mensaje a una nación enemiga a ver si no sea que se arrepiente y se salve. Ese era el argumento, y ese es el argumento de muchos de nosotros, ojo. Nosotros lo practicamos un poquitito más a lo micro, por ahí el vecino que te hace la vida imposible. Y por ahí vos decís, no, que le voy a llevar mensaje a este, más vale que siga en su impiedad, en su iniquidad y se vaya al infierno. Pero un día Dios te dice, quiero que le prediques a tu vecino. Y vos empezás a pensar y a mirar, dice, me voy a mudar de casa. Me voy a otra casita, porque a este no lo soporto. Y encima Dios me manda que lo evangelice. Encima Dios me dice que lo tengo que convertir. ¿Qué hago? Me voy. Esto hizo Jonás. Jonás dice que cuando Dios lo manda a evangelizar a Nínive, capital de la ciudad de Asiria, dice que él se pone a meditar y a pensar en el versículo 4, el capítulo 4 de Jonás. Lo dice expresamente, yo sabía, dice que Dios, una vez que yo iba a predicarle, le iba a perdonar. Y a veces analizamos así nosotros. Y no nos damos cuenta y no entramos en el plan de Dios. Escucha bien. El tema fundamental nuestro es que a veces no entramos en el plan de Dios por llevarnos nosotros por lo que nuestros ojos ven o por nuestros análisis personales sin ver el plan macro que tiene Dios. Y Dios te quiere involucrar en lo grande y vos siempre te quedás en lo chico. Dios te quiere involucrar en algo mayor y vos te quedás allí siempre en lo menor. Y Dios tiene deseo de llevarte a las naciones y vos te quedás en tu casita. Y todo porque vos decís soy siervo de Dios, pero con celo santo de Dios yo le hablo a aquellos que realmente se lo merecen. No pega, ¿no?, con lo que dijo Jesús. Porque Jesús, ¿qué dijo? No son los justos los que necesitan, dice, del médico, o mejor dicho, los enfermos, sino aquellos que realmente están enfermos. Esos son los que necesitan del médico. Los justos no necesitan de la palabra de Dios porque se la saben todas. Son aquellos que realmente están pecando contra Dios, están pecando contra el pueblo, están haciendo cosas impías, malvadas, perversas. Son los que te hacen imposible la vida. Bueno, esos son los que tenés que evangelizar. Este es el mensaje de hoy para la gente. Este es el mensaje de hoy para el pueblo de Dios, que tiene que aprender a obedecer a Dios y entrar en los planes de Dios y no llevarse en su propio plan. Porque cada uno parece que tiene un plancito trazado. Yo soy de Dios, estoy en la iglesia, pero sé lo que tengo que hacer. ¿Seguro? Yo creo que ninguno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y cada día nos vamos a dar cuenta, cuando más nos integramos a Dios, nos vamos a dar cuenta que cada día menos sabemos lo que tenemos que hacer. Porque el que sabe lo que tenemos que hacer es Dios, y Dios no te lo revela todavía. Dios te va llevando día a día y te va enviando a los lugares de acuerdo a tu obediencia, de acuerdo a tu respuesta. Si vos respondés positivamente, Dios tiene un plan para mañana.
Si hoy le respondes positivamente. Pero si vos hoy no le respondés positivamente a Dios, de acuerdo a lo que dice, de acuerdo al mensaje que viene acá, si vos hoy respondés positivamente de acuerdo a lo que Dios te envía hoy, mañana Dios te envía con otros planes. Y Dios te involucra en los planes de Él. A veces nosotros nos quitamos del plan de Dios, a veces nosotros nos quedamos aparte del plan de Dios y creemos que estamos con Él. Pero somos nosotros mismos los que nos negamos a hacer lo que Dios nos manda. ¿Me estás escuchando? Amén. Hola. Amén. Dios quiere que realmente nosotros entremos en sus planes. Dios no quiere que vos tengas planes propios, porque a Dios no le sirven tus planes. A Dios no le sirven tus reflexiones. A Dios le sirve que le obedezcas. ¿O no? ¿Cuántos saben esto? Amén. Es importante, amados, claro que sí, que nosotros obedezcamos a lo que Dios nos está mandando para que podamos tener planes sucesivos dentro de Dios, para que tengamos días sucesivos delante de Dios. Que nosotros mismos seamos artífices del destino que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que prolonguemos nuestros días en la tierra, porque Dios necesita que cada uno de nosotros estemos involucrados en el plan. Y vamos a analizar un poquitito la palabra de Dios. ¿Cuánto le gusta analizar la palabra? Amén. Vamos a analizar la palabra de Dios porque es hermosa. Yo estoy enamorado de la palabra de Dios, no sé vos, pero yo estoy enamorado. Y cada vez que leo la Biblia y rebusco y busco y busco, digo, qué hermoso que es. Lo que la gente se pierde cuando no lee la Biblia. Lo que la gente, lo que el pueblo de Dios se pierde inmerso en sus propias cosas y después dice, vamos a la iglesia a ver qué vamos a escuchar hoy. Pero no se involucran, hermano. Yo quiero que se involucren. La iglesia tiene que estar involucrada. Dios quiere que te involucres. Vuelvo a decirte, si Dios hoy te envía palabra, que es pan de vida, hoy, y vos la pones por obra, para el miércoles o el otro domingo Dios tiene otro plan nuevo para vos. O sea que Dios quiere renovarte cada día, cada vez que vos venís a este lugar te renueva, te da palabra, te da una dirección, dónde ir, qué hacer. Amén. Amén. Y cuando vos obedeces, Dios te dice, bueno, este es obediente, vamos a darle otra tarea más. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces es importante, amados, que entremos en los planes de Dios. Decimos que somos la iglesia de Dios, pero todavía no hemos entrado en los planes de Dios. Entonces, por más que seamos iglesia de Dios y no obedecemos a Dios, quedamos excluidos de las cosas de Dios. ¿Me estás escuchando? Amén. Libro de Jonás. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres.
Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Wow. Dios de los cielos, que hizo el mar, por casualidad donde estaban ellos, ¿no? Y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron, escuche bien, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí quiero dejar la palabra porque es lo que realmente nosotros hoy Dios nos quiere hablar. No sé si tu corazón está abierto para recibir palabra. No sé si realmente hoy es tu día para decir: hoy comienzo mi tarea con Dios, hoy me involucro con Dios, y a partir de hoy quiero que Dios siga usando mi vida. ¿Sabes que Dios está buscando vidas? ¿Crees que te diga una cosa? ¿Qué necesidad tenía Dios, escuchen bien, amados, de usar a un hombre para salvar a Nínive? ¿Acaso Dios no tiene poder para salvar? ¿Acaso Dios no tiene poder para enviar un ángel y desatar una bendición sobre una ciudad o traer juicio sobre ella? ¿Por qué creen que usó un hombre? Porque Dios está interesado en usar las vidas que Él llamó. Dios está interesado en tu vida. Yo no sé si vos estás interesado en Dios. No lo sé, vos lo sabés. Pero sí sé una cosa, que Dios sí está interesado en vos. Dios dice acá en su palabra que Él tenía un profeta, tenía 3 profetas en el tiempo de Jeroboam. 3. Porque Él era contemporáneo, como dije anteriormente, de Oseas y de Amós. En el libro de Segunda de Reyes, podemos leer versículo 25 del capítulo 14 en adelante. Dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Fíjense dónde estaba Jonás. ¿Con qué rey estaba Jonás? Pasamos unas cuantas páginas más adelante y vemos en el libro de Jonás cómo este hombre había sido profeta contemporáneo de Amós y Jonás. En el libro de Amós, un poquitito más atrás, pocas páginas, vemos a Amós también cómo estaba siendo usado por Dios. O sea, acá hasta aquí sabemos que Dios tenía 3 profetas en ese tiempo, en el tiempo de Jeroboam, que estaban cuidando de Israel, de parte de Dios. ¿Sabés que Dios quiere en este tiempo hombres que estén cuidando de su iglesia? Porque vos sabías que esta iglesia es mía, ¿no? Amén. ¿Cuántos saben que esta iglesia es mía? Amén. ¿Esta iglesia de quién es? Del Señor. Amén. Por lo tanto, yo soy responsable de esta iglesia en la medida de que yo hable de parte de Dios o no. Y como tengo temor y el cuidado de usted, y como que tengo que dar cuenta de todos ustedes, hablo de parte de Dios. Estos profetas hablaban de parte de Dios. Y fíjense que tampoco eran grandes profetas, eran hombres de Dios. Nosotros no somos grandes siervos,
simplemente hombres. En este momento te voy a leer algo que va a causar escozor. Realmente uno sabe de que uno no es nada delante de Dios. Pero acá podemos leer algo. En el libro de Amós capítulo 7, quiero leerte esto porque es maravilloso. Versículo 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¡Wow! Tenemos aquí, hermanos, cómo Dios, por un lado, usaba a uno de sus profetas para hablar a una ciudad enemiga, y por el otro lado estaba hablando Israel. Quiere decir que Dios usa hombres que están dispuestos. Hasta aquí Jonás estaba incluido con Amós, y estaba incluido dentro de los profetas que Dios mandaba a hablarle a Israel. Pero cuando se le manda a hablar fuera de Israel, a otro ámbito, a un pueblo enemigo, ahí donde Jonás se revela. Ahí donde realmente nosotros nos ponemos en peligro. Pero quiero ver esto para redondear un poquitito. Dice la palabra de Dios que al pueblo de Dios, Dios le había mostrado a Amós una plomada. ¿Usted sabe lo que es una plomada, no? Una plomada es una chapa cuadrada con un hilo piolín y con un extremo de un plomo pesado, en donde con esa plomada uno mide si la pared o el muro que estamos levantando va recto. Amén. La plomada significa para el pueblo de Israel, si iba recto, y Dios le iba a poner la plomada, si estaba caminando recto o estaba desviándose. Dios le pone esa plomada al pueblo de Israel porque le muestra a través de la plomada que estaba caminando mal. Amén. En esto dice la palabra de Dios que cuando le pone la plomada a Israel, se da cuenta de que van a caer bajo los juicios de Dios. En el libro, versículo siguiente, 10, dice: entonces el sacerdote Amasías, ¿de quién está hablando? El sacerdote, escucha bien. El sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. El rey había recibido palabra de Dios, había recibido la corrección, había recibido la plomada, no se quería enderezar. Más por el contrario, el representante, el sacerdote que debía estar de acuerdo con el profeta, se había puesto a favor del rey, de la impiedad, de la maldad. Fíjate cómo estaba el sacerdote. Y dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías era el sacerdote: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. ¿Le está pasando eso hoy? Nadie quiere recibir corrección ni plomada. Nadie quiere recibir la palabra de Dios.
huyen ante la palabra de Dios. Y Dios está trayendo palabras de juicio, y Dios está trayendo palabras de corrección, pero nadie las quiere oír. Y donde le ponen plomada, se van. Cuando una pared, hermano, está mal levantada, sin plomada, se derrumba. Cuando un pueblo de Dios no recibe corrección, se derrumba. ¿Me estás escuchando? Por tanto, así ha dicho Jehová, le dijo al sacerdote: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán en espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Fíjense cuál era el rol del profeta: odioso, odiado, no era querido, decía cosas que no querían oír, entonces que eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces Dios toma a Jonás, porque Israel no escuchó la corrección. Israel no se apercibió de los profetas. ¿Me estás escuchando? ¿Sabes cuántos pueblos de Dios hay que no quiere escuchar palabras de corrección? No oyen palabras de corrección, no la quieren escuchar. ¿Y sabes por qué? Porque tienen que cambiar, y porque tienen que renunciar al pecado, y tienen que renunciar a muchas cosas que todavía hoy están muy apegadas a ellos. ¿Estás escuchando? Amén. Pero vemos aquí entonces que Dios no solamente le estaba hablando a Israel, está hablando Dios a Israel, pero le está hablando al mundo también. Dios le está hablando al pueblo que también estaba en pecado, y su maldad había subido hasta el cielo. Pero claro, ¿a quién iba a usar? ¿A un malvado? Tenía que usar a uno de sus profetas. Entonces recoge a Jonás, lo lleva y lo envía a Nínive. Y le dice: ve a aquella gran ciudad. Y el profeta dice: escucha bien. Y Jonás se levantó, sí, porque le dijo el Señor que se levantara. Se levantó, versículo 3, para huir de la presencia de Jehová. Acá encontramos dos cosas importantes. El profeta que exhorta a Israel, Israel huye, y el profeta que huye cuando Dios lo manda a exhortar a una nación pagana, a un impío, a un gentil, como nosotros, que ahora somos pueblo de Dios. ¿Me estás escuchando? Amén. Fíjense lo bueno de este mensaje, que Dios no hace diferencia hoy. Israel ya no es la Israel de antes. Israel ahora es como la Israel que somos nosotros, la nueva Israel, el pueblo injertado por Dios. Que en la palabra de Dios dice que Él derrumbó el muro que separaba a los dos pueblos, y de dos pueblos hizo uno. Por lo tanto, hoy como pueblo, Dios nos honra con su palabra. Fuimos injertados, pero Él nos sigue honrando con su palabra, con su consejo. Y si nosotros, siendo injertados, no escuchamos la palabra verdadera de Dios, estamos peor que el pueblo genuino. ¿Me estás escuchando? Si Israel no escuchó, y muchas veces cayó bajo los juicios de Dios, nosotros estamos más en peligro, amado. Porque dijo: ¿quién eres tú para jactarte? Si Dios degajó al olivo real, genuino, para que vos fueras injertado, ¿por qué te jactas de las ramas? Así como Dios injertó, te puede volver a cortar. Y acá se pierde la gracia. Para aquellos que creen que una vez bajo la gracia, no. Acá se pierde la gracia. Dios te injertó. Y si estás injertado, estás en la planta. ¿O no? Estás en el olivo original. Estás bajo la gracia. Pero dice: no te jactes. Porque Dios puede volver a cortarte. Y puede injertar a lo que había cortado antes. Para Dios no es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer, amado, es no perder la plomada, no perder la línea. Como pueblo de Dios hoy, no somos menos que el pueblo de Israel. Dios nos hizo igual al pueblo de Israel. Dios nos igualó y nos está exigiendo lo que le exigió al pueblo de Israel. Nos está poniendo plomada Dios. Dios está midiendo con su plomada. Pero aún tiene misericordia de los que todavía no son pueblo de Dios. Aún tiene misericordia el Señor y quiere usar vidas de aquí dentro. Vidas que están en el reino.
Vidas que realmente le está diciendo a Dios, che, ¿por qué no salís a predicarle a tu vecino? Y vos te querés mudar. Cuando dices, oh Dios. Dios quiere que realmente nosotros tomemos el consejo de Dios y obedezcamos, amén. Esto es lo que Dios está queriendo. Y vemos entonces que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con él a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Cuando nosotros obedecemos, nos alejamos de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, nos desentendemos de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se separaron de Dios, literalmente. Ya no pertenecían a Dios. Cuando un hijo de Dios desobedece, se separa de Dios. Se separa de la comunión con Dios. ¿Me están escuchando, amados? Entonces, lo que vemos acá es que dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Escuchen bien, la bondad de Dios. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás estaba preocupado por la nave, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. ¿Cómo están hoy los Jonás? Durmiendo. ¿Qué pasa cuando un Jonás duerme? Pone en peligro el lugar, la nave. Cuando un pastor duerme en la iglesia, la iglesia corre peligro. Se duerme la tripulación y el barco agarra para cualquier lado. O si el patrón duerme allí, los albañiles que están levantando la pared no ponen la plomada, levantan una pared que se desploma enseguida. ¿Me están escuchando? Amén. Y dice la palabra de Dios que y el patrón de la nave, perdón, vamos a ver un poquito más atrás. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de él. Otra cosa más observamos acá. Fíjense, el plan de Dios. Allí en aquel lugar donde estaba el desobediente Jonás, había marineros que cada uno clamaba a su Dios. Cada uno le pedía al Dios personal de cada uno. O sea que imagínense lo que era esa nave. Y Jonás dice que dormía plácidamente, escondido allá, bien en el fondo del barco. Él estaba durmiendo, haciendo nonito. Pero vino el patrón del barco, wow. Y fíjate cómo le trata. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Es feo que te digan dormilón, ¿no? Sin embargo, hay muchos que hoy en la iglesia se les puede decir dormilón. Y hay muchos predicadores que están durmiendo en el fondo del barco. Y ya están en peligro el barco donde él está durmiendo. Pero va a venir el patrón y le va a decir, levantate, dormilón. ¿Qué estás haciendo? Y fíjate lo que le dice el patrón. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué tremendo, amados, cuando realmente el responsable, el que fue dirigido por Dios, el que fue enviado por Dios, no está haciendo lo que Dios le pide. Qué terrible, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia también tenemos una responsabilidad. Vos como iglesia también. ¿Se acuerdan la comisión de nuestro Señor Jesucristo? Y predicad el Evangelio a toda criatura. Es una responsabilidad por la cual cuando estemos y zafamos en la presencia de Dios, el Señor te va a pedir cuenta. ¿Se acuerdan que dijimos que podemos ser salvos, pero también vamos a tener un juicio? Pero que no va a ser condenatorio, porque somos salvos. Pero un juicio de evaluación, para saber dónde te pongo, si allá en el fondo o más arriba,
¿Qué responsabilidades te da Dios allí en el cielo? ¿Amén? Amén. Y en ese juicio evaluatorio van a ir a parar todos aquellos que, si lograron salvarse, no hicieron debidamente lo que Dios les pidió. Fíjate esto. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Dios estaba dirigiendo a toda la tripulación a que buscaran un responsable. Algo estaba pasando en el barco. Se iba plácidamente bien, estaba todo bien, y de repente la catástrofe. El mar Mediterráneo se levantaba con oleajes tremendo y la nave dice que parecía que se iba a partir en dos. Terrible, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué lo causó eso? Como todos eran distintos dioses, cada uno clamaba a su Dios. Imagínense lo que sería eso, ¿no? Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios dirigió la suerte. O sea que ellos echaban suerte, quizás con, vieron esas palitos, que agarraron el palito más corto de que... Bueno, quizás ese hubiera sido el método, otro método eran piedritas, pero Dios iba a dirigir a quien le correspondía. ¿Cómo lo hizo? Y cayó Jonás allí. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, vino juicio sobre Jonás, de los marineros, un impío juzgando a un hijo de Dios, a un profeta. ¿Escuchaste? Fíjate cuánto pierde uno cuando no es obediente a Dios. ¿Cuánto pierde cuando uno no hace la voluntad de Dios? ¿Cómo los impíos te enrostran? Decir: ¿vos sos cristiano? Ah, la verdad que si vos sos cristiano, yo no quisiera ser como vos. Te juzgan cuando no haces las cosas que Dios te está pidiendo. Ahora dice, bien, escuchen esto. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Fíjate cuántas preguntas, ¿no? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Ustedes saben que ya era archiconocido Jehová por la destrucción de las naciones y por todo lo que había hecho, la toma de Jericó y todas las historias tremendas que había y que se hablaba del pueblo de Israel y de Dios. Ya eran conocidas, temían, y nada más y nada menos que un hebreo estaba en el barco, y por causa de ese hebreo desobediente estaban perdiendo el barco. Dice así: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué tremendo es la desobediencia. Cuando uno desobedece, pone en peligro a tu hijo, a tu mamá, a tu hermano, a toda tu casa. Cuando uno desobedece una orden directa de Dios, no solamente te pones en peligro vos, sino pones en peligro a todos los que tenés alrededor. ¿Me estás escuchando? Amén. Cuando un pastor desobedece a Dios y no habla lo que tiene que hablar de parte de Dios, pone en peligro a la iglesia. La deja a merced del diablo. Entonces cuando la iglesia tiene que decir: a ver, pastor, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué nos ha sucedido este mal? Y ahí es donde realmente tiene que dar respuesta. Nosotros sabemos, amados, que la palabra de Dios es la que puede acomodar nuestras vidas. La palabra de Dios es la plomada que Dios está pidiendo que tengamos. Ahora, cuando la palabra viene, el pastor te está llevando palabra y la iglesia no agarra la palabra, entonces ¿quién es responsable? La iglesia. ¿Se acuerdan de la atalaya? 3 de Ezequiel y 33 también, que debían atalayar y advertir al pueblo lo que iba a suceder. No es para eso que Dios nos ha puesto. Dios no ha puesto profetas, no ha puesto pastores, no ha puesto predicadores para que alerten a la iglesia, y la iglesia tiene que estar atenta a lo que está pasando, porque juicios vendrán. Acá a Nínive ya le caía un juicio. Dios iba a destruir a Nínive.
Dios ya no volvía para atrás lo que él había dicho. Lo único que podía volver para atrás era el arrepentimiento. Hay gente que ya tiene los juicios sobre su cabeza. Hay pastores que tienen los juicios sobre su cabeza. Hay iglesias que tienen los juicios sobre su cabeza. Hay naciones que tienen los juicios sobre su cabeza. Pero quizás escuchen palabra de Dios y digan, no, yo me arrepiento. Dios está poniendo plomada. Dios está mostrando la plomada ya, a ver cómo andamos. Si andamos en rectitud, o nos hemos desviado de la palabra de Dios, o nos hemos desviado de lo que Dios nos mandó a hacer. Y es importante, amado, que nosotros nos demos cuenta que cuando vienen estas palabras es porque algo está pasando. Porque la iglesia no quiere obedecer, y cuando la iglesia no quiere obedecer, ¿qué le pasa? Se destruye. ¿Amén? Fíjese esto, amado. En el versículo 12, él respondió, porque primero le dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Su conciencia le estaba revelando que realmente él estaba mal, pero estaba mal con Dios, estaba mal consigo mismo y había puesto en peligro toda una tripulación. Fíjense lo que es la desobediencia. ¿Vieron que siempre nosotros hablamos de la obediencia? ¿Vieron que siempre la obediencia es lo que te va a dar la facultad para seguir? Y no solo eso, acá Dios quiere usar tu vida y con misericordia. Acá lo vemos a Jonás. Jonás fue sacado de allí de Israel para ir a profetizar a Nínive. Quizás Dios te saque de un lugar para llevarte a otro. Quizás Dios te haga hablar donde vos nunca quisiste hablar. Quizás Dios te lleve a un hogar donde quizás nunca te atreviste a entrar. A un comercio, a un lugar donde quizás no ibas por antipatía. Y un día vas a ir y Dios te va a poner a esas personas enfrente. Y vas a tener que hablar de lo que sabés vos que tenés que hablar. Porque dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y Dios va a pedir cuenta de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Sabemos que tenemos ahora, cada uno de nosotros, la palabra. Y la tenemos que dar. Y no callar. Porque callar significa entonces huir y no obedecer. Y Dios nos está guiando por esta palabra a que nosotros no tenemos que callar, a que nosotros tenemos que exhortar, a que nosotros tenemos que animar, a que nosotros tenemos que decirle al pueblo que está equivocado, mira, estás equivocado. Y pero escuchame, si yo estoy dentro del pueblo, estoy dentro de Israel, sí, pero si viene la plomada te vas a dar cuenta que estás desviadito, que estás confundido, que si seguís así te vas a desplomar. Entonces viene la plomada de Dios para el pueblo y viene la plomada de Dios para las naciones. Viene el fin. Pero antes del fin, Dios envía su plomada. Antes del fin todavía hay alguien que puede corregirse en el camino. Antes del fin hay alguien que se puede arrepentir. Antes del fin hay alguien que le diga, sí, es verdad. Miro la plomada y veo que cómo me desvié. Me arrepiento de todo corazón, me vuelvo a Dios de todo corazón. Y quiero decirte esto, amado. Jonás puso en peligro toda la tripulación, pero también puso en peligro su propia vida. Si no fuera por la misericordia de Dios, este profeta hubiera sucumbido sin pena ni gloria. Hubiera terminado su vida ahí como profeta. Pero Dios quizás se acordó de lo que Jonás había hecho en el tiempo de Jeroboam. Quizás supo que cuando tuvo que hablar, él habló. Pero esta vez, ¿qué le pasaba a Jonás? Cuando nosotros queremos tomar decisiones propias, cuando nosotros creemos que ya las sabemos y sabemos lo que estamos haciendo. Por eso dije, no sabemos, amado. El que sabe es Dios. Nosotros tenemos que estar abiertos a decir, bueno, ¿qué querés que haga, Señor? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué querés que haga? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque no sabemos qué hacer. Como más conviene.
Pero tenemos la palabra que nos está enseñando. Tenemos la corrección que viene de parte de Dios para que no hagamos aquellas cosas que ofenden a Dios. Amén. Amén. Vemos después viene la oración de Jonás cuando es tragado por el pez. Y cuando es tragado por el pez en el capítulo 3, después de haber sido devuelto a tierra, un milagro tremendo. Fíjense cómo obra Dios con sus siervos. Se lo traga un pez, está 3 días y 3 noches. Le sirvió como señal a Jesús cuando le dijo: no les voy a dar más señal que la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, y de ahí se levantará. Fíjense cómo tenía en cuenta Dios a este hombre. ¿Vos crees que no te tiene en cuenta Dios a vos? Quizás vos dijiste: no valgo nada, no soy nada. ¿Vos crees que no te tiene en cuenta? Quizás desobedeciste algunas veces. Y quizás muchas veces de las que desobedeciste dijiste: ¿qué voy a hacer ahora si ya desobedecí? No, tenés todavía la posibilidad de arrepentirte. Tenés todavía la posibilidad de decirle: perdóname, Señor, es cierto, desobedecí, pero gracias por darme una nueva oportunidad. Fíjate vos que en el capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que ella sabía, que yo te diré. O sea, él no sabía de lo que iba a hablar. Muchas veces yo vengo acá y no sé lo que voy a hablar. Muchas veces he leído la palabra porque me gusta leerla, me gusta estar, y ustedes me van a ver allí, inclusive leyéndola aquí mismo, pero no sé lo que voy a dar. No sé de qué voy a hablar. Él sí lo sabe, porque Él sabe lo que estás precisando, porque Él sabe lo que el pueblo necesita, porque lo ama. Y mientras hayas hombres, siervos de Dios, que estén dispuestos, disponibles a esperar que Dios le hable, a esperar que diga: bueno, Señor, aquí estoy. Qué lindo que vos le digas: aquí estoy. Qué lindo que vos decidas decirle: aquí estoy. Y no estar ausente. El que está ausente, cuando pasen lista en el cielo, es muy probable que también allí esté ausente. ¿Me estás escuchando? No es un juego el Evangelio. Muchos lo han tomado livianamente, muchos han creído que puedo hacer lo que quiero. No puedo hacer lo que quiero, hermano. Fuimos comprados, y si fuimos comprados, nosotros somos propiedad de el que nos compró. Ya no podemos hacer lo que queremos, hacemos lo que Él quiere, porque Él pagó por nosotros. ¿Me estás escuchando? Y a veces decimos: mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Si Dios quiere, vas a hacer esto. Si Dios lo quiere, lo vas a hacer. Porque no somos más aquellos que éramos, que tomábamos decisiones por propia cuenta. No. Ya tenemos que responder a Dios. Y hoy Dios te está diciendo lo que tenés que hacer. No es que no vas a saber ahora lo que vas a hacer. Es tomar decisiones, en primer lugar, a decirle: heme aquí, aquí estoy, Señor. Eso es lo primero. Arrepentirte y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdona todos mis pecados. Y usa mi vida, Señor. Quizás todavía Dios tenga un proyecto para vos. Y no se rompa aquel proyecto que Dios tiene, si vos lo cuidás, si vos decís: aquí estoy, Señor. Amén. Amén. Dice que el versículo 4 del capítulo 3 dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vos lo sentís hablar, y la prédica nuestra a veces lleva 40 minutos y a veces hasta 1 hora. ¿Cuál era la prédica de Jonás? ¿Parecía una amenaza o no? No le fue a congraciarse con ellos, porque en primer lugar Dios usó a Jonás, el odio que tenía por esa nación, para que no vaya a ahuachetar la palabra.
para que no le vaya a endulzar los oídos, porque si le endulzaba los oídos, ahí sí, si Jonás hubiera sabido que endulzándole los oídos Nínive no se arrepentía, le hubiera predicado eso. ¿Me estás escuchando? Amén. Porque no se hubiera arrepentido. Quien es endulzado los oídos cree que está bien, y el que cree que está bien no tiene que arrepentirse. ¿Me estás escuchando? Amén. Y si no tienen de qué arrepentirse, entonces nunca se van a arrepentir, porque dicen, no, estoy bien. Si el pastor me dice que estoy bien, si el pastor viene acá y nos endulza el oído, estamos todos contentos. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir si me siento bien con lo que me dice el pastor? Pero cuando el pastor te dice, che, mirá, Dios va a poner la plomada, ¡wow! Entonces decís, no, guarda, no hace cosas que me haya desviado, no hace cosas que esté tambaleándome. Eso es así. Una pared sin plomada se desploma. Una iglesia sin dirección, sin corrección, sin exhortación, se desploma. Y no se salva. Una iglesia que escucha solamente palabras halagüeñas no agarra buena dirección. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios entonces, vuelvo a leer. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fíjense qué categórico que fue. Esa prédica me hace acordar a la prédica de Juan el Bautista. No iba a pensar el oído, le iba a decir que tenían que arrepentirse, que estaban mal, que si no se arrepentían morirían en sus pecados. Y hoy es igual, hermano. Cristo está por venir y la gente está siendo entretenida en las iglesias cuando tiene que decirle arrepiéntanse, porque viene la plomada de Dios. Y Dios va a plomarte y va a mirar cómo estás. Amén. Amén. Y dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Captaron el mensaje. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando el mensaje es de Dios y la gente sabe que su fin está cerca, se arrepienten y hacen lo bueno delante de Dios y son salvos. Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo, que el mensaje sea este, de arrepentimiento, de volvernos a Dios, de que Dios trae juicio sobre las naciones y primero empieza por casa. Amén. Amén. Escucha bien, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Qué tremendo es ver a un rey arrepintiéndose. ¿Vos sabés lo que es ver a Cristina arrepintiéndose? Milagro. Es un gran milagro. Quizás escuche Cristina esto, y no escuche tanto a la nata, que escuche un poco a lo evangélico. Y se arrepiente y le diga, Señor, me arrepiento, me vuelvo a Dios con todo el corazón, he hecho cosas que no sabía que estaban mal, y así va el país. Y a lo mejor Dios por ahí hace un milagro y se viste de cilicio y se sienta en ceniza y se vuelve a Dios. Cada nación que no escucha el mensaje de Dios es una nación que se desploma. Amén. Amén. Y se llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, dice, diciendo, escuchen bien, fíjense el poder que tenía el rey, fíjense el poder que puede tener un presidente o una presidenta hoy para proclamar la palabra de Dios. Fíjense lo hermoso que sería. Yo la vuelvo a votar ahí. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Vemos, hermanos, las muertes, asesinatos, violaciones. Vemos lo que está pasando en Argentina.
como en el mundo. Y si cada nación se vuelve a Dios, vendría la bonanza que vino para Nínive. Nínive era una nación impía. ¿Y vos creés que Argentina está lejos de eso? Con la sodomía, con la homosexualidad, que hasta hoy dicen que no hay que discriminar. ¿Qué tiene que ver eso? Primero tenemos que ver qué es lo que dice Dios. No los derechos humanos, los derechos que Dios tiene, las leyes de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Escuchemos a Dios de una buena vez. Porque Él tiene derecho de inundar una nación, de quemarla, fundirla, hacer lo que Él quiere. Y más en aquellos que son rebeldes y no escuchan la palabra de Dios. Amén. Amén. Y si conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vemos la rapiña que hay en nuestro país. Vemos cómo están saliendo a la luz gente que ha hecho mucho dinero y no de buena fuente. Vemos todo lo que está pasando, y no solamente en nuestro país. Esto está ocurriendo porque esto viene pronto el fin, pero el que se arrepienta se salvará. La nación que se vuelve a Dios se salvará. La nación que proclame el Evangelio se va a salvar. La nación que realmente le da crédito a Dios y a su palabra va a cambiar. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ustedes saben los terremotos que hay por los distintos lugares, en Japón, en Chile, las pestes nuevas, enfermedades nuevas. ¿Quién se va a oponer a esas enfermedades? ¿Alguien prestigioso? No, agarra prestigiosos primeros. Las enfermedades toman a los prestigiosos primero, porque son los responsables de que una nación esté bien. Pero aún todavía si se arrepienten, aún todavía si se vuelven a Dios, Dios puede perdonar. Pero si no, la sentencia está firmada. Amén. Amén. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, escuchen bien, amados, porque esto es para nuestra nación y para todas las naciones donde llega la palabra de Dios. Y vio Dios que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Vos creés que Dios no lo puede hacer? ¿Vos creés que Dios, cuando el representante de ese país se arrepiente junto con todos los habitantes, Dios no puede cambiar ese país? Dios no solamente le da el favor espiritual, sino también el económico, el que no pudieron lograr. Dios puede hacer maravillas de un país. Dios puede hacer maravillas de una ciudad. Dios puede hacer maravillas con su iglesia, si en realidad hace lo que dice Dios. Por eso la palabra de Dios, amado, es para que la tomemos, es para que oremos, es para que clamemos, es para que no seamos como Jonás, que podamos ser como Amós quizás, que podamos ser como Elías. Que la gente tenga el conocimiento bíblico, que la gente comience a conocer a Dios por su palabra, que no solamente se jure cuando se va a ser presidente sobre la Biblia, sino que se ponga por obra la palabra de Dios, que se tenga en cuenta a Dios cada cosa que se va a hacer, y más para tomar determinaciones tan grandes como lo de la nación. Amén. Amén. Y si hacemos esto, amado, entonces Dios va a ser propicio a cada nación. La nación que tome el mensaje, la nación que reciba el mensaje como la recibió el rey. Un mensaje que no fue largo, Un mensaje que decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mirá, si viene el profeta y te dice, de aquí a 40 días Argentina va a ser destruida. O cualquier nación donde Dios envía un profeta. Porque estas son palabras proféticas y están llegando a las naciones. Y no se precisa ser muy ducho para tomar la palabra de Dios.
Yo digo que los juicios vienen a cada nación. Los juicios vienen porque son de Dios y han ofendido a Dios, se han olvidado de Dios. Las naciones se han olvidado de Dios. Las naciones no tienen en cuenta cuando van a tomar o van a votar una ley. No tienen en cuenta si a Dios le agrada esa ley que vamos a votar o no. No tienen en cuenta cuando votaron y aprobaron el casamiento gay, que a Dios eso lo aborrece, es inmundicia, y que es una nación que cae bajo el juicio de Dios cuando es aprobada esa ley. No tuvieron en cuenta a Dios. Pero es necesario que lo digamos. ¿Vamos a quedar casados? No, porque vamos a pedir cuentas, vamos a rendir cuentas a Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, yo no quiero haberme olvidado nada de lo que Dios me ha hablado. Lo que Dios dice que diga, lo voy a decir. Como lo dijeron los profetas en la antigüedad, como lo dicen de hoy los profetas, que están del lado de Dios. No los 450 profetas que están del lado de Baal, sino los que le responden a Dios. Y la iglesia tiene que responderle a Dios. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que clamar, la iglesia tiene que olvidarse de sí mismo para pensar en el plan de Dios. Porque Dios se despojó de su Hijo por nosotros. Se olvidó de sí mismo. Y nosotros tenemos que olvidarnos de nosotros mismos para empezar a mirar a nuestra nación, empezar a mirar a las naciones vecinas. Y que el mensaje sea de Dios, amado, no de hombre, de Dios. Esta palabra nos lleva a la reflexión. Y esta palabra nos lleva a decir, bueno, voy a leer la Biblia, me voy a interiorizar de lo que Dios tiene para hablarnos. Me voy a ocupar de las cosas que antes no me ocupaba de parte de Dios. Quiero saber más de Dios, quiero saber qué está hablando Dios, quiero saber cómo está Dios hoy. ¿Cómo crees que está Dios hoy? Enojado. Y mirá que hay que hacerle enojar a Dios. Pero así como está enojado Dios, en el momento que una nación se arrepiente, en el momento que alguien le pide perdón a Dios humildemente, inmediatamente Dios restaura. ¿Se acuerdan los dos ladrones en la cruz? Los dos eran ladrones condenados a muerte. Uno se burló del Señor, lo despreció, lo menoscabó, como hoy hacen muchos. Pero el otro no, dijo, tú no tienes temor de Dios. Y mirándolo al Señor le dijo, acuérdate de mí, Señor. Esto es lo que está esperando Dios. Esto es lo que está esperando Dios de una nación. Acuérdate, Señor, de nosotros. Acuérdate. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Lo perdonó, ¿verdad? ¿Viste qué alcance que tiene el perdón de Dios? No perdonó a una nación entera. ¿Sabes cuántos habitantes tenían? 140.000 habitantes. Qué hermoso, amado, cuando escuchamos la voz de Dios a través de la palabra. Y no importa lo que pase alrededor nuestro, vamos a hacer lo que nos pide Dios. Quizás Jonás se puso a pensar, ¿y qué va a decir Amós cuando yo vaya a Nínive? Yo creo que Amós estaba esperando que lo enviaran. Porque Amós fue el de la plomada. Lo dijo sin ningún temor. El temor lo tenía delante de Dios. Como hoy tenemos que tener como iglesia. No temor a este mundo, temor a Dios. No temor a lo que te pueda hacer el hombre, temor a Dios. A Él tenés que temer. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y Él es el que te formó y Él es el que te puede dar vida o quitártela. A Él temer. Amén. Amén. Vemos aquí entonces la palabra de Dios, que Dios nos quiere enseñar algo, ¿verdad? Si aprendes esto, amado, lo pones por obra, Dios va a tener nuevas tareas para vos. Dios quiere darte tareas. Pero demostrarle a Dios que lo que Dios te manda lo estás haciendo.
que lo que Dios demanda hoy lo estamos haciendo. Que si te toca predicar, predicar. Que si te toca orar, orar. Que si te toca ministrar, ministrar. Pero hacé lo que Dios te pide, en base a su palabra, en base a lo que viene aquí en la iglesia, para que vos puedas tomar. Dios será propicio a tus ruegos. Dios te responderá y te dirá: heme aquí. Dios te dará lo que estás necesitando. Y sobre bases sólidas, sobre fundamentos sólidos, no sobre fundamentos resquebradizos, sino sobre la base, que es la palabra de Dios. Que nos podamos volver a Dios, amado. Que trabajemos día a día, codo a codo, con los hermanos, con Cristo, con la iglesia. Día por día, amado. Así como día por día dedicas tu tiempo al trabajo, porque si no, no cobras. Así día por día, si no dedicas tu tiempo a Dios, no perteneces al reino de Dios. ¿Está claro cómo es? Día por día. Fuimos llamados, fuimos apartados, fuimos arrancados del mundo, no para estar con el mundo, sino para estar con Él. Fuimos sacados de allí para estar con el Señor. Demostrémosle al Señor entonces que queremos estar con Él. Demostrémoslo, amado, no de boca para afuera, con hechos. Que nuestra vida sea un testimonio. Amén. Bueno, amados, esta palabra que hoy he compartido es porque realmente Dios, y yo siento en mi corazón que esta palabra ha llegado hasta tu vida y está llegando a muchos, y va a llegar a muchos que la van a tomar, como tomaron el consejo de Jonás, un desobediente, porque no es el que lleva la palabra el importante, sino quien la envía. Ese es el importante. ¿Estás escuchando? Amén. Entonces, si obedecemos, estamos obedeciendo a Dios. Así que qué bueno que en esta hora entonces vos le digas: sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por lo que debía hacer y no hice. Te pido perdón por no haber tomado las decisiones que tu palabra dice que tengo que tomar. Te pido perdón cuando hice lo que quise y no cuando debía hacer lo que vos me pedías. Perdona, Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a nuestro Dios que así como ha llegado esta palabra, vos puedas atesorarla, amarla, quererla, respetarla. Que puedas decirle a tu Dios: aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy ahora. Y quizás Dios quiera realmente, a través de esta palabra, efectuar planes que ni siquiera sospechabas ni entendías. Si entendés esta palabra y si querés realmente orar, dispone tu vida, dispone tu corazón. Vamos a orar a Dios. Cerrá tus ojitos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que esta palabra que hemos oído sea parte nuestra y que nosotros seamos parte de la palabra y parte de nuestro Dios y que podamos obedecer a su mandato. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu palabra impartida. Gracias porque, Señor, tu palabra está llena de sabiduría, de poder y de justicia. Gracias porque tu palabra, Señor, es la plomada que necesitamos para que no nos desviemos, Señor, para que no seamos derrumbados. Gracias, Señor, porque tu palabra es la corrección que nos trae día a día y nos pone al descubierto, Señor. Gracias, Dios, porque estamos dispuestos a obedecerte, Señor, porque mejor es obedecer que mil sacrificios. Y lo hemos entendido, mi Señor, y queremos, Señor, obedecerte y darte gracias. Padre, bendice esta congregación, bendice a los que oyeron, bendice, Señor, a los que han dispuesto su corazón y su vida ahora a hacer lo correcto delante de Dios. Bendice aún, Señor, los gobernantes,
aquellos que toman una decisión inteligente, quizás para muchos imprudente, pero necesaria para ese cambio tan grande que necesita la nación y que necesita cada persona, Señor. Usa las vidas, Padre mío, porque tu palabra dice que no hay ninguno puesto arriba, Señor, que tú no lo hayas permitido. Todos los que están en inminencia fueron permitidos por ti, Señor. Pero ahora oramos por los que están en inminencia. Ahora oramos para que ellos reviertan este proceso, Señor, equivocado, desviado de la palabra. Pero ahora, habiendo llegado a la plomada, habiendo llegado a tu palabra, Señor, muchos se darán cuenta, Dios Santo, y yo oro por ellos para que en el nombre de Jesús se puedan arrepentir y hacer lo bueno delante de Dios. Porque sinónimo de arrepentimiento es sinónimo de grandeza. Y yo te alabo, Dios mío, por darnos tu palabra. Yo te alabo, Dios mío, por confiarnos este evangelio, Señor. Yo te alabo, Dios Padre Todopoderoso, porque tú estás en medio de tu palabra, en medio de tu alabanza, en medio de tu pueblo, como tú lo prometiste, Señor. Y que ibas a venir, Señor, en un lapso de tiempo que ya se ha cortado, Señor. Y que ibas a enviar tu juicio a las naciones, Dios mío. Pero todo aquel que se arrepiente como Nínive será recompensado por ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias te damos por la iglesia. Gracias te damos por los que han abierto su oído y su corazón a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por las naciones. Gracias te damos, Dios, por los profetas que proclaman tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice ahora a tu pueblo, Dios. Bendícele, Dios mío. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.